cielos claman las obras del Eterno, galaxias cantan de su inmensidad, y una voz con son de gloria resuena en toda creación. Al ver brotar la semilla de una flor, el esplendor de una vida al nacer, y una voz con son de gloria resuena en nuestro corazón. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. En oración su palabra seguiremos, un solo cuerpo rendido a la misión, y nuestra voz, un son de gloria, quebrantará la oscuridad. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre.
vida quiso entregar por mí tan pecador. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Y luchas, pruebas o dolores, su aflicción, y aún este mundo y sus honores, su pompa, gloria y esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Lado a lado estoy con mi
Salvador, mi amigo es Jesús. Vivo por su amor, con él yo soy feliz y de su mano siempre voy. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Solitario estás, desconfiado vas, todo es odio alrededor, pero en Jesús encontrarás amor, Él te dará felicidad. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Vamos de la mano del Señor. Queremos saludar a nuestros hermanos que se están uniendo a nuestro programa del curso La Fe de Jesús. Queremos darles una cordial bienvenida a todos aquellos quienes ya están conectados. Vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro programa, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque en estos momentos vamos a iniciar la noche número 19, 19ª, en la cual hemos estado estudiando los temas de un curso básico de formación cristiana que es la fe de Jesús. Te pedimos que esta noche puedas estar con nosotros, con nuestros amigos y hermanos, y puedas darnos sabiduría, danos tu misericordia y responder las oraciones que te pidamos. Padre Santo, te agradecemos porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos amigos, queridos hermanos, queremos dar una cordial bienvenida a todos aquellos que ya están conectados a nuestro programa. Tenemos dentro de nuestro programa ya a algunos hermanos a quien pues queremos saludar. Primeramente tenemos a Donna de South NC, pues quien se comunica, y seguimos orando por el tío Máximo Donna, que el Señor pueda responder a aquella oración que necesitas, hermana. Nayibi Flores, bienvenida, hermana. Sabemos que tú tienes una gran familia y amigos los cuales nos están acompañando cada noche, y oramos para que el Señor pueda acompañarte y bendecirte. Nicolette, estamos muy contentos de saber de ti, de tu familia. Que Dios te bendiga, hermana, allí en el este de Londres, que el Señor te acompañe. También tenemos a Ángel Cabezas. Dios te bendiga, querido Ángel. Gracias por aquel testimonio de esa niña, pues que nos comenta que el Señor ha sido bueno con ella, ¿de acuerdo? Saludos a tu familia en Pensilvania y en Perú, y que Dios puede estar
contigo. Igualmente, hermana Rosario Morán, ha sido un gusto verte hoy en la mañana, que el Señor te bendiga y que puedas, pues, el Señor siempre acompañar tu familia con su misericordia. Querida Magdalena, muy buenas noches, Magdalena Fernández, que Dios te bendiga con ese abrazo virtual. Te saludamos. Hermana Alba Rocío, muy buenas noches, hermana, buenas tardes, claro que sí también. Bienvenida, esperamos que tu salud quede más fuerte y oramos por tus hijas Erika y por toda tu familia, ¿de acuerdo? Así que, hermanos, somos por lo pronto 18 familias que estamos conectados. Tenemos seguramente en el chat de la iglesia algunos saludos más y estamos dentro del programa de la oración. Así que prepara tu pedido, pon tu pedido delante del Señor y vamos a iniciar esta parte con la canción que caracteriza este momento. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su paz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios lo necesito. Me
Así es, mis queridos hermanos, estamos en el momento de la oración la cual es el aliento del alma, ¿de acuerdo? Tenemos otros hermanos que van uniéndose y nos alegra tenerlos a ellos. Nuestra hermana Alba nos pide que oremos por su sobrina Erika y Paola la hija. Su hermano Segundo pues nos saluda, muy buenas tardes en Cristo, hermanos, bendiciones. Hermana Luz Marina nos manda 2 abrazos virtuales. Atrapen su abrazo, mis queridos hermanos. Su hermano Segundo pide que oremos por la familia, tanto los que están aquí en Londres como la familia que está en Ecuador. Bienvenido Javier Collazo, si tienes un pedido y quieres escribirlo, tenga bien hacerlo, y si no, con levantar la mano, sabemos que Dios tiene en tu corazón un pedido para él. Bienvenido querido Ricardo, buenas tardes con todos, Dios nos bendiga. Hermana Fanny, qué alegría saber de usted, Dios la bendiga. Pide que oremos por su familia, todos los que están alrededor del mundo, una familia muy bonita tiene esta hermana. Que el Señor les bendiga, dice nuestra hermana Fanny. Tenemos también en los grupos, tenemos a nuestra hermana Gladys, quien pide oración por Margarita Mora, quien está hospitalizada por cirugía de urgencia y es la madre de un niño adolescente de 13 años. Que Dios esté con ella. Queremos saludar a nuestro hermano José de Manchester y la hermana Cecilia Callirgos de Rotherham. Son los dirigentes de 2 congregaciones hispanas en el norte de Inglaterra. Igualmente queremos continuar orando por Edna, por su hermana Tirsa, por los hijos y por todos aquellos hermanos que están pidiendo oración cada semana. Oramos por Lenin Jiménez, el pedido de Adelka cada semana. Y también queremos saludar desde las páginas de Facebook, queremos saludar a una hermana Ana López. Ana López se contacta siempre con nosotros y queremos darle un fuerte saludo. Y en el otro canal que tenemos de apoyo generalmente está Jorge Rivadeneira, a quien le queremos dar un fuerte abrazo. Tenemos a nuestra hermana Nayibi. Dice, la petición es por Antonio Pino. Pues Dios le ha contestado, ya está dado de alta, ya está en casa, gloria a Dios. Antonio, hay mucha gente que ha orado por ti, tus amigos, tu amigo Gregorio, estamos muy contentos que estés en casa. Tenemos muy buenas noticias hoy, ¿de acuerdo? Hermano Segundo pide que oremos por Ricardo Rondal, que es su amigo y está desde Ecuador conectándose. Rosario dice oración por Lucero Fernández, Livia, Patricio, Piedad, Tirsa Lozano. Tenemos a Tirsa siempre en nuestras oraciones. Hermana Nayibi, por ese pedido que el Señor pueda responderte. Hermana Elisela, sabemos que es usted amiga de la hermana Lupita, así que saludos y bendiciones. Dice Donna, gracias a Dios por tus bendiciones y tu cuidado en este día. Pido oración por el tío Máximo en las Filipinas. Estamos orando. Y también queremos decirles, hermanos, que agradecemos a nuestro amigo, nuestro hermano, Rafael Lorenzo. Es la primera persona que ha solicitado su certificado. Recuerden, el plazo de cierre es el próximo miércoles. Si el próximo miércoles de la siguiente semana no has hecho tu petición del certificado, no lo podremos enviar, ¿de acuerdo? La fecha es 13 de mayo a la medianoche, ¿de acuerdo? Así que queremos enviarles a los hermanos que han participado su certificado de asistencia, ¿de acuerdo? Que hay un certificado más grande, pero eso es del bautismo, eso lo hablaremos después. Hermana Lupita dice, oremos por Nelson, está con COVID y también por su familia. Así que, hermanos queridos, tenemos allí ya algunos motivos bastante significativos de la oración, ¿de acuerdo? Hermanos en los grupos de WhatsApp, hermanos que generalmente se conectan, les invitamos a que participen, ¿de acuerdo? Con los motivos de oración. Estamos muy contentos de estar participando en esta noche, en el momento de la oración. Que el Señor bendiga a los amigos, a los hermanos que nos estamos uniendo a esta familia cristiana de todo el mundo. Querida Gladys dice así, pido oración por ella, a la hermana Araceli, por Felipe su esposo, Felipe Herrera es el esposo, por los amigos que ellos están enseñando la palabra de Dios. Dice, hoy van a visitar una familia que tiene un recién nacido, el padre Denis pide oración, el bebé no está muy bien, está enfermito, así que vamos a tomar en cuenta. Si nos das, hermana, el nombre del niño, vamos a orar. Ustedes saben que aquí los hermanos son
fieles en la oración, han aprendido a orar, depender de la oración. Así que, hermana Gladys, danos el nombre del niño si tú puedes, para que aquellos hermanos que guardan el nombre lo puedan presentar cada semana en oración. Querida Rosario, dice nuevamente, oremos por Elicinda y familia. Mónica Morán y Patricia Morán. Hermano Álvaro, muy buenas tardes. Que Dios bendiga a tu familia, a tu esposa Luz Dari, a tus muchachos, a tu familia, y que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano, por tener tu apoyo. Así que estamos en el momento de la oración. Les invitamos a los hermanos que puedan presentar sus motivos de oración. Y ya sabes que no necesitas, si quieres mantener la privacidad de tu pedido, guárdalo en tu corazón y solamente pon tu mano y sabremos que tienes un pedido especial para el Señor. Esta es la noche número 19 del programa de la Fe de Jesús. Mañana no lo tendremos. Mañana tengo un compromiso con los hermanos de las iglesias portuguesas de Londres en la misma hora. Así que yo les pido que nos puedan volver a partir del día lunes con la lección número 20, ¿de acuerdo? Bien, hermanos, estamos en el programa de la Fe de Jesús. Me gustaría grabar mañana el programa, pero no va a ser real, porque el contacto es con vosotros, con los pedidos. Así que vamos a postergar simplemente hasta el día lunes. Hermano Juan Marcelo, buenas noches, que Dios te bendiga. Hermana Magdalena, dice, pide oración por la familia donde se encuentren. Recordemos a nuestra hermana Balbina Magnen. La hermana lamentablemente ha fallecido y Balbina no está bien de salud. Así que guardamos ese pedido, nuestras oraciones diarias por Balbina. Hermano José Alemesa dice, por favor orar por Eliezer, mi hijo, ¿de acuerdo? Y por Miguel Ángel, primo suyo, hermano. Así que tenemos estos pedidos de nuestro hermano José Alemesa. Y tenemos a Gladys, que nos ha confirmado el nombre del niño, del bebé, es Lorenzo. Así que vamos a orar por este niño Lorenzo, ¿de acuerdo? Su situación es bastante crítica. Muy bien, continuamos en el momento de la oración. Estamos muy felices, nos alegra mucho que nuestro hermano Rafael Lorenzo haya completado la petición del certificado, el cual desde luego que se lo vamos a enviar. Así que los hermanos tienen hasta el próximo miércoles a medianoche para poder solicitar su certificado. Querida familia, queridos hermanos, es el momento de la oración. Hoy hemos visto algunos hermanos cuando hemos ido a Londres, no habíamos salido desde la cuarentena y bueno, nos ha alegrado ver a algunos hermanos, aunque sea de lejos, respetando las normas del distanciamiento social. Esperamos pronto estar reunidos en la iglesia y estar presentes. Hermano Segundo tiene 2 pedidos personales y también por su familia. Así que, hermanos, esos pedidos que el Señor pueda responder en su corazón. Nuestra hermana Soledad, Soledad nos ha traído muchas alegrías con sus amigos y parientes que han estado conectados. Pedimos, dice la mamá y ella, oración por Manuel Santana y su familia. Manuel hemos visto muchas noches con nosotros. Y por sus hermanos, Nelson, Kibel y Omar. Así que tenemos allí unos 4 personas y más por la familia en cuanto a oraciones y peticiones. Hermana Luz Marina, nos alegra saber de ti. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches. ¿De acuerdo? Nuestro hermano Juan Marcelo dice, es el momento de salir hacia la puerta de nuestras casas y aplaudir al NHS. Claro que sí. Los que han podido lo estamos haciendo. Así que hemos escuchado el aplauso de nuestros vecinos. Nosotros estamos participando y nosotros aplaudimos desde aquí a aquellas personas que están. Tenemos 4 personas de nuestras congregaciones en Londres trabajando en el NHS y nos alegra orar por ellos todos los días. Muchísimas gracias, hermano Juan Marcelo, J. Marcelo en todo caso. Muy bien. Si tienes algún pedido más de oración, son las 8:15 en Londres y estamos dentro del segmento de la oración. La oración, el momento cuando el Señor tiene a bien escuchar a su pueblo. Así que, hermanos, preséntanos para guardar en nuestros corazones tu pedido y poder orar para que el Señor pueda responder a bien tu
tu pedido. Ricardo Rondal, saluda a su amigo Segundo, qué bonito estos amigos desde Ecuador se comunican. Así que hermanos, presenta tu pedido de oración para que el Señor tenga bien escuchar y responder. Querida Winnie ayer nos pidió orar por su hermano Miguel, así que vamos a recordar a Miguel en nuestras oraciones, ¿de acuerdo? Así que hermanos, Winnie es una hermana de iglesia muy querida por nosotros, muy talentosa ella, y nos está pidiendo pues que oremos por su hermano, ¿de acuerdo? Bien, tenemos también otro pedido. Mi querido Eddie Flores, Dios te bendiga, es un placer saludarte, mi querido hermano. Tenemos allí a Ana Milena, oración por la familia Marmolejo, esta familia grande, hermanos queridos, en todos los lugares del mundo, están muy desparramados. Y tenemos a Consuelo, buenas noches Consuelo, por tu hermano Juan, que el lunes empiezan las pruebas del cáncer. Así que vamos a orar para que el Señor tenga a favor a nuestro hermano Juan, ¿de acuerdo? Y bueno, y también Ana Milena pide oración por todos los hermanos en la fe, la familia cristiana, ¿de acuerdo? Son las 8:17 en Londres, estamos dentro del programa de la oración. Estamos en la primera parte del programa La Fe de Jesús, es el programa de la oración. Tenemos a Eddie diciendo oración para cada uno de los presentes, para que cada pedido de oración Dios responda conforme a su inmenso amor. Muchísimas gracias, hermano, por esas palabras tan lindas de ánimo para todos. Nuestra hermana Lola, la hermana Lola era una persona muy habitual en los cultos de miércoles y lo es en nuestros programas. Daba mucha alegría verla llegar a la iglesia siempre puntual. Así que esperamos, hermana, poder reunirnos pronto. Dios te bendiga, Adelka. Oramos por Lenín Jiménez todos los días. Hermana Lola dice, oremos por todos los enfermos, los que están recuperándose en todo el mundo, los que estamos siguiendo un poquito las noticias. En el Reino Unido estamos superando ya el pico, pero justamente en el pico hay bastantes personas que están falleciendo. Así que hermanos, guardad las medidas de seguridad. No vendamos la piel del oso antes de cazarla. Así que no descuidéis vuestra seguridad. Estad firmes en el Señor, ¿de acuerdo? Bien, son las 8:19 dentro del momento de la oración. Este programa dedica más tiempo a la oración en cuanto al tiempo, porque en la vida cristiana, si tú no oras, tu alma se seca, tu alma se ahoga. Las cosas de la vida, las preocupaciones, los golpes de la vida te pueden ahogar. Tienes que orar. Por esa razón pedimos que los hermanos puedan hacer de la oración un hábito diario. Eso vamos a verlo hoy dentro del curso, pero estamos dentro del programa de la oración. Bien, vamos a hacer la oración, vamos a pedir unos 5 pedidos más, ¿les parece? Por aquellos hermanos que se están conectando. Si tú tienes un pedido, escríbelo, y si solo deseas orar por aquel pedido que quieres guardarlo en tu intimidad, levanta la mano. Vamos a esperar a 5 personas más antes de iniciar el programa de la oración. Tenemos aquí nuestro querido Marcelo, dice oración por el personal del NHS, a todos en especial en el área de psicología, en la UCI, oremos por estos hermanos, estos trabajadores que son prácticamente unos héroes, podrían quedarse en casa y estar a salvo, pero van a trabajar. Mucha gente está atendiendo a aquellos que han perdido sus familiares. Y el gobierno, los sistemas de salud proponen a la planta de psicología para ayudarlos. Así que oremos. Muchas gracias, estimado Marcelo. Nos faltan, hermanos, unos 2 pedidos más por lo menos, antes de empezar a orar. ¿Dónde está? Hermana Gladys, tenemos el segundo pedido. Oración por tu abuela María Reyes, tiene 92 años. Es una persona mayor, tiene sus problemas de salud, para que el Señor pueda obrar. Ella específicamente pide por su salud y por su aparato digestivo, para que el Señor pueda ayudar a la abuelita, a María Reyes. Un pedido más, mis hermanos, antes de iniciar nuestro programa, nuestro momento de la oración, ¿de acuerdo? Tenemos a Rosario, para aquel pedido especial que tienes, que el Señor pueda bendecir. Te ha sido una alegría verte hoy, hermana Rosario, que el Señor te bendiga, que te mantenga con salud. A pesar de las dificultades de la vida, pues el Señor te está preservando,
allí en tu hogar, ¿de acuerdo? Bien, tenemos los pedidos. Yo les invito, hermanos, donde estemos, que podamos tomarnos de la mano con nuestros cónyuges, si estamos solos, si estamos con nuestros hermanos, tomarnos juntos de la mano, abrazarnos y cerrar los ojos. Yo les invito a orar para que el Señor pueda escucharles. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, no tenemos palabras para expresarte las ocasiones en las cuales tú, Señor, nos respondes. En muchos momentos de la vida, nosotros solamente podemos acudir a ti, porque tú eres bueno. Y así como has escuchado que tus hijos han expresado muchos pedidos, pedidos familiares, pedidos por las autoridades de este país y de los gobiernos que tenemos en cada país, por los trabajadores que cada día se enfrentan a la crisis sanitaria y muchos de ellos terminan siendo contagiados, Señor. Oramos por estas personas. Oramos por los amigos que se han reencontrado a través de este medio, ¿de acuerdo? Oramos para que el Señor pueda escuchar oraciones como las de Consuelo, quien pide por su hermano Juan, que va a enfrentar los temas, las pruebas del cáncer. También tenemos oraciones por aquellos que oran por su familia, como la familia Marmolejo y por todos aquellos que están. También a Winnie, quien ora por Miguel, su hermano. Oramos, Señor, para que tú puedas escuchar el corazón de Winnie y responder a su oración. Queremos también orar, Señor, por los pedidos familiares, como en este caso también el hermano Segundo ora por su familia, por su hija, sus parientes aquí y allá, un poco más en la patria de donde él es. También, Señor, nuestra querida hermana Magdalena pide oración por su familia. Allí donde se encuentren desparramados en este mundo, un día tú vendrás y los unirás y serán una familia nuevamente, pero esta vez contigo. Y hay pedidos específicos de salud, como por ejemplo por Nelson, Elicinda, Mónica, Patricia, por estas personas en especial oramos. No dejamos de orar por Máximo, el tío de Donna allá en las Filipinas. Allá, Señor, que puedas tú tocar allí con los médicos, con el sistema de salud, para que esta persona pueda recuperarse. De acuerdo, Señor. Seguimos orando pues también por Lucero, por Patricio Piedad y por Tirsa Lozano. Las oraciones de las madres, como la hermana Alba, por su hija Paola y por la sobrina Elizabeth, oramos para que tú puedas responder. Hay quienes agradecen, Señor, como nuestra hermana Nayibí, porque Antonio Pinto ya está en casa después de pasar angustias de salud. Tú has restaurado su salud y están en casa. Nuestra hermana Fanny ora por su familia, aquella familia que está no solamente aquí en Londres, sino en diferentes partes, por los hijos y los nietos, Señor. Oramos para que tú puedas proteger esta familia. Protege, Señor, a José en su trabajo también, querido Señor. Te pedimos también que puedas tú, Señor, escuchar aquellas oraciones las cuales aquellos hermanos simplemente han levantado la mano. Son oraciones que nosotros no debemos conocer el contenido, pero tú lo sabes, porque tú conoces los corazones. Te pedimos que puedas responder a aquellas oraciones, Señor. Sin más, oh Dios, te pedimos que nos acompañes en este programa. Responde por tu nombre, Señor. Responde por tu misericordia y por tu fidelidad. Siempre los profetas decían, Señor, responde por tu nombre. Responde porque tú eres fiel. Responde porque tú eres generoso, oh Padre. Y si esta oración va a llevar a la conversión de alguien, te pedimos, Señor, que tú respondas. Te pedimos, Señor, que tú seas misericordioso. Le des una oportunidad a estas personas para que estas personas te conozcan y puedan tener la oportunidad de conocerte como Dios, Padre y amigo. Nos levantamos de la oración confiando que tú vas a respondernos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Nuestros corazones hoy cantarán en tu loor. Purifica nuestra voz, llénanos de tu poder, que tus ángeles en luz junto a toda creación nos unamos en
adoración por tu infinito amor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor. Cuando el mundo acabe ya y reine al fin la paz, reunidos para darte honor, nuestras voces se alzarán, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Así es, mis hermanos, estamos continuando en la segunda parte de nuestro programa. Hemos dejado algunos pedidos y queremos recordarlos. Vamos a hacer una mención. Tenemos a nuestro hermano Segundo que pide que oremos por nuestros líderes políticos, supongo, para que tomen decisiones acertadas en estos momentos de dificultad. Tenemos a Marlon. Marlon pide que oremos desde Ecuador, que oremos por todo el mundo para que esto no se expanda, ¿de acuerdo? Joffre agradece a Dios y a los hermanos por sus oraciones y pide que oremos por su hermana Ruth, quien está en el Ecuador. Hermana Gladys, guardamos siempre tus pedidos en nuestros corazones, ¿de acuerdo? Hermana Rocío Murillo, queremos decirte que aquel pedido por el cual tú presentas, vamos a seguir orando. Antes de empezar, vamos a intentar poner algunos textos claves para que podamos recordarlo. Miren este texto, mis queridos hermanos, miren, este es el texto más significativo dentro de la comunidad judía, ahora mismo. Miren lo que dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Así que hermanos, quedad en casa si deben de quedar. Estamos superando en muchos países el pico de la pandemia. Aparentemente parece que esto ha pasado, pero es el momento más crítico en el cual los contagios suben de forma geométrica. Así que quedad en casa, no bajéis la guardia, hermanos. Hemos esperado tanto para naufragar cerca al puerto. Así que estad juntos. La primera cuarentena bíblica aparece en el arca de Noé, por eso tenemos allí una mención de las olas, ¿de acuerdo? Bien, querido Juan Marcelo, dice, pido oración por tu novia Ágata, ella es trabajadora en primera línea del NHS, así que vamos a orar, estimado Juan Marcelo, por tu novia Ágata, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Son las 8:30 en Londres y vamos a hablar del tercer tema de salud, ¿de acuerdo? No estamos dando una charla médica. Estamos presentando a los 8 remedios naturales, los cuales son de libre disposición y te pueden ayudar a prevenirte de muchas enfermedades. Así que vamos a empezar. Tenemos hoy un poquito de trabajo con esto. Bien, Isaías 42:5 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Señor, da aliento. En la terminología
hebrea es el que sopla. Y el que sopla en este mundo es nuestro Dios, ¿de acuerdo? Bien, vamos a avanzar. Tenemos que avanzar esto. Bien, otro texto dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con el aire, el viento, ¿de acuerdo? Miren, vamos a hablar un poquito de cosas científicas. Yo considero que cuando creemos en la Biblia nos sobran las evidencias científicas, pero en este caso corroboran el mandato bíblico. Dicen las propiedades de la atmósfera deben ser las correctas, no solo para respirar, sino para sustentar la vida en nuestro planeta. Dios no dejó este mundo huérfano y abandonado, sino lo sustenta. Si la presión se redujera a 1/5, la presión atmosférica, dice, el agua se evaporaría y los océanos aumentarían dramáticamente. En otras palabras, sufríamos una inundación. Bueno, es lo que está pasando con el calentamiento global, ¿de acuerdo? Bien, menor presión atmosférica, pues tendríamos un mundo lamentablemente catastrófico. Mayor, un mundo seco. En fin, hay un equilibrio. Dios creó nuestro planeta para proveer el mayor ambiente posible para sus criaturas. El agente celestial que cambia la vida, en la palabra de Dios se le llama viento, ruaj, el aliento de Dios, el viento, el aire, ¿de acuerdo? Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, haré subir de vuestros sepulcros y pondré mi espíritu, mi soplo, mi ruaj en vosotros viviréis. Cuando nosotros sentimos el aire que refresca, tenemos una de las más hermosas alegorías para entender el aliento de Dios. Es como el aire fresco en la mañana. Cuando tú sales de casa temprano, es cierto, algunos nos levantamos bastante temprano, pero pegas una bocanada de aire a tu cuerpo, ese aire fresco de la mañana representa el aliento de Dios, ¿de acuerdo? Bien, Espíritu Santo puede reavivar los anhelos espirituales de tu alma. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Hasta hoy el mensaje de hoy es a las personas, procura respirar bien, procura respirar correctamente. Necesitas el aliento de Dios, ¿de acuerdo? Mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu Santo. Bien, el aire. La vida espiritual representa el aire. Uno de los remedios naturales es el aire. Respirar aire puro sencillamente ayuda mucho a la salud. En tiempo de la colonia española, no sé cuántos de vosotros tenéis un poco de idea de esto, seguro que sí. Los españoles decían, si quieres recuperarte tienes que irte a Jauja. Jauja es un lugar muy elevado en el Perú, donde el cielo es azul y el aire es bastante puro. Es un enclave, es un valle en los Andes, donde todos aquellos que tenían problemas de tuberculosis en aquellos años, tenían problemas de asma, procuraban irse a Jauja. Y en Jauja se curaban por el aire, la calidad del aire. Cierto que muchas veces nosotros no podemos exigir un aire en las ciudades en las que vivimos, pero levántate de mañana, haz un poco de, refresca tus pulmones con aire fresco, el aire del Señor, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos un poquito más. El agua es otro elemento, no tiene calorías, no irrita, disponible, barata, no necesitas ir mucho para conseguir el agua. Es esencial para que la circulación sea eficiente. El agua tiene el factor de adelgazar la sangre, la hace más eficiente en la circulación. Bebe agua. Algunos dicen 8 vasos diarios, 2 litros, 10, 12. Bebe el agua necesaria, aliméntate y recibe agua en tu cuerpo. El agua es necesaria para que respires bien, para que digieras los alimentos bien, para que tengas buena saliva, para las enzimas que hacen la digestión. Lágrimas, las lágrimas no solamente son para llorar. Las lágrimas refrescan nuestros ojos, si no quedaríamos ciegos. Para controlar la temperatura y para que tu cuerpo sea flexible, agua, aire, agua. Bebe agua, ¿de acuerdo? La bebida es la bebida que Dios proveyó para saciar la sed de los animales y del hombre, ¿de acuerdo? Hay una historia muy antigua que a un burro se le dio alcohol para que bebiera, algún tipo de bebida alcohólica. Y por mucho que golpeaban al burro, el burro no bebía el alcohol. Y preguntó el niño, pero si la bebida alcohólica es agradable, ¿por qué el burro no la bebe? Y un niño le dijo, es que el burro es sabio y tú eres más burro que el burro. Cuida tu cuerpo, bebe agua, ¿de acuerdo? Bien,
El agua libremente ayuda a suplir necesidades del sistema, ayuda a la naturaleza, resiste la enfermedad del agua. Necesitas beber agua. Muchas personas están en el COVID porque sencillamente no beben agua, ¿de acuerdo? Es agua pura. Los beneficios son los siguientes, por ejemplo, mejora la digestión, purifica la sangre, mejora la circulación, elimina toxinas y aumenta la energía. Así que bebe agua. Si bebes poco, tienes problemas inclusive mentales. Necesitas beber agua para que tú estés equilibrado mentalmente, estés tranquilo. La falta de agua inevitablemente lleva a la deshidratación. En la Biblia hay ejemplos innumerables de cómo el agua era un elemento para satisfacer a las necesidades. Jesús mismo les dijo, en este caso a la mujer samaritana, dame agua de beber. Y él le dijo, Jesús a la mujer, si tú supieras el agua que yo tengo, tú me pedirías. El agua de vida es Jesús. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Bebe el agua de vida que es el Señor. ¿De acuerdo? Bien, bebe agua. Ya sabemos que debes descansar, debes respirar bien y debes beber agua. Jesús es el arroyo de agua que satisface. Si alguno tiene sed, dice él, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 3 cosas sencillas, ¿de acuerdo? Necesitamos beber agua. Esta es una historia, no tenemos tiempo para continuar esto, pero la historia es de los esclavos de aquellos años de la edad, de edad moderna, edad antigua, donde la gente pedía que el Señor les dé sublime gracia. Hermano, hermana, el mensaje de esta noche es: comparte esperanza. Di a tu vecino, vecino, bebe agua. Muy sencillo, para que tengas mejor salud. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con la tercera parte del programa. Son las 8:38 en Londres y vamos a poner la canción pues que nos indica que estamos entrando en la tercera parte. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque sientas que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría
olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Así es, hermanos, entramos en la tercera parte del programa, sin antes saludar a Cruzita González, bienvenida, y Marisol pide oración por su padre Leoncio y Teresa. Y Gregorio lo tenemos pues a bien agradeciendo pide oración por Victoria, la madre de su amada Pili, es su ángel de la guarda, literalmente lo dice. Y agradece a Dios pues porque su amigo Antonio Pino ya está en casa. Estamos muy contentos, Dios te ha respondido, amigo, tu fidelidad. Bienvenido, querido Vicente, es un placer tenerte, mi hermano. Saludos ahí a la familia Las Mendieta en Ecuador. Estamos ya entrando en la tercera parte, sin antes recordarles, hermanos, que por favor, a los que quieran recibir el certificado, esto va para los jóvenes y no tan muy jóvenes. Si tú eres un joven, sabes que ese código te permite acceder a una página web. Tú puedes tomar tu teléfono, intentas hacer una foto y automáticamente aparece una pantalla en el teléfono que te dice abrir la página web. Si quieres, utiliza eso para que te inscribas y recibas tu certificado. O si no, debajo del mismo vídeo hay un link. Tú le das con el mouse, con el ratón, le das y te manda a una página para que tú rellenes tus datos y puedas recibir tu certificado. Queremos agradecer a Rafael Lorenzo, quien es el primero, ¿de acuerdo? Y el próximo miércoles a medianoche, hora de Londres, vamos a cerrar el plazo. Así estés lejos, te vamos a enviar tu certificado. No tengas temor, que mandaremos y cumpliremos porque tú has participado con nosotros de este curso. Aunque estemos en la lección número 19, no vamos a terminar aquí. Vamos a acabar este curso y empezaremos con otro, ¿de acuerdo? Según se den las circunstancias de esta pandemia, estaremos conectados, ¿de acuerdo? Y empezaremos un curso un poco más avanzado. El siguiente nivel de este curso bíblico es un curso que habla de las profecías, ¿de acuerdo? Yo no quiero que te asustes ni te pongas preocupado porque a algunos les gusta asustar a la gente. Mira que el cielo... No. La Biblia es un libro de esperanza y de consuelo. Así que vamos a ver en la palabra de Dios cómo el Señor nos anima a confiar en Él, inclusive anunciándonos los sucesos que van a venir en su tiempo en el pasado. Así que te invitamos a que continúes con nosotros y vamos a iniciar nuestro programa de la fe de Jesús. Son las 8:45 aquí en Londres. Les mando un fuerte saludo, mis queridos hermanos, y vamos a empezar con el curso bíblico de la fe de Jesús, ¿de acuerdo? Bien, esta es la lección número 19. La lección es ¿qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida cristiano? ¿De acuerdo? Tú eres un cristiano, hay cosas que no sabes, hay cosas que debes recordar. El Señor tenía una forma de vivir, una forma. Jesucristo mismo, si tú miras la vida de Jesús, un hombre sencillo, él dijo una frase que hasta hoy retumba en los oídos de muchos. Dice, las zorras tienen madrigueras, etcétera, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde repostar su cabeza. El mismo Hijo del Hombre fue enterrado en una tumba prestada. Es decir, todo esto nos dice que Jesús era un personaje bastante particular, con algunas características que hoy, aunque vivamos en un siglo
lleno de tecnología y comodidad. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de cosas sencillas. El Señor le gusta los inicios pequeños. Así que vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca del estilo de vida cristiano. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. La primera pregunta que encontramos está aquí. Dice, ¿qué cambio ocurre en nuestra vida cuando aceptamos a Jesús? Una vez que aceptas a Jesús, pasa en tu vida algo. Miren, esto es 2 Corintios 5:17. Ya saben que este libro está en el Nuevo Testamento, está después de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, ahí está, Romanos es la guía, y vamos al capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios así, de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. ¿De acuerdo? Si estás en el Señor, ya pasó lo de antes, no necesitas. La Biblia está llena de historias. Yo les voy a presentar historias más cruentas. Ayer hablamos en el culto de miércoles de Magdalena, de prostituta a ser la mujer que fue a buscar a Jesús en la sepultura. Ni los apóstoles tuvieron el valor de correr a la tumba, pero ella sí fue. ¿Qué hace que el Señor cambie la vida? Hay muchas historias de personas que vivían de forma moralmente cuestionable, pero al conocer a Jesús su vida cambió, y cambió de una forma rotunda. Así que no tengas temor en el Señor cambia. Si tú estás en el Señor, algo pasa. Eres una nueva criatura. Lo que ha pasado, atrás queda. No tengas temor, el Señor no te va a reprochar nunca más tu pasado. El hombre lo puede hacer. Nosotros somos muy especialistas siendo boca del diablo, diciendo, no, pero este era así, así. El Señor no es. Así que tú confíate en el Señor. Si estás en el Señor, nueva criatura es. Deja el pasado atrás y mira hacia adelante, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas? Bien, o sea, ¿qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas? Esto está en 1 Tesalonicenses 5:23, ¿de acuerdo? Vamos a buscar, está un poco más allá de Corintios, ¿de acuerdo? Está pasando Timoteo, estamos en la primera de Tesalonicenses. A ver, está antes de Timoteo, ¿de acuerdo? 1 Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra de Dios, dice, absteneos de toda especie de mal. Perdón, 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en la venida de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito del Señor con este texto? Dice que vivamos en santidad. No te confundas, no entiendas la palabra santidad desde el punto de vista clásico. Santo es aquel que se va a vivir a la montaña y no le llega ni el aire. No es santo aquel que decide abstenerse de este mundo, es decir, abstraerse es la palabra de este mundo. Santo es aquel que ha sido apartado por Dios. Y aunque está en este mundo, no te guardes ese pasaje que dice el Señor, no te pido que los saques, más bien que los guardes del mundo. Entonces, tú puedes vivir una vida de santidad, estando en el peor barrio más complicado de tu país. Decían de Jesús y de Nazaret, puedes oír algo bueno, vive en santidad, ¿de acuerdo? Para vivir en santidad no solamente es una cosa de la voluntad, sino tienen que ver las acciones, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales para que un cristiano crezca espiritualmente? ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos. Aquí tenemos 3 elementos. La primera es escudriñar. Este pasaje es muy bonito, seguramente muchos lo saben de memoria, pero es bueno leerlo porque en el curso de la fe de Jesús, nada de lo que está en la palabra de Dios sencillamente la omitimos. Juan 5:39 dice así, escudriñáis, y saben que escudriñar no es leer, sino es cavar, leer al fondo, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Primero escudriñamos. La segunda es Efesios 6:18, ¿de acuerdo? Efesios 6:18. Tú quieres una vida,
una vida bonita de crecimiento espiritual, tienes que hacer tres cosas. Efesios 6, 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así: orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es lo que hacemos al comenzar. Por eso este programa es diferente, porque al comenzar hacemos esto, oramos pidiendo con oración y súplica, y vosotros ponéis vuestros pedidos de oración. Algunos de ellos ni siquiera los conocemos, pero es parte del crecimiento espiritual. Si tú quieres crecer, ser un gigante de la fe, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que orar, ¿de acuerdo? Tienes que orar. Por eso es importante que oremos. Y la última, le llamamos predicar. Por eso el segundo segmento, tú tienes algo que compartir, algo bueno para alguien que compartir. Mira lo que dice Mateo 28, 19. Estamos yendo al primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 28, 19, ¿de acuerdo? Aquí hacemos muchas cosas a la vez, no solamente presentar el programa, ¿de acuerdo? Así que a veces me confundo con los versículos, pero siempre leemos la palabra de Dios. Mateo 28, 19 dice así: id pues y haced discípulos. Hacer discípulos es compartir esperanza a todas las gentes, aunque también a los peruanos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, comparte esperanza. Si tú te quedas con el Evangelio y lo guardas, vas a tener problemas. Necesitas compartirlo. Tú eres un vaso del alfarero, el cual llenas todos los días agua de vida, pero el agua debe fluir. Si tú te guardas el agua de vida dentro de ti y pones una tapa alrededor tuya, con el tiempo esa agua se estropea. Tienes que fluir, ¿de acuerdo? O sea, si quieres crecer, tres cosas. Lee la palabra de Dios, lo estamos haciendo. 2, oramos. Lo primero que hacemos es orar. Y 3, aprendemos algo para compartir, ¿de acuerdo? Bien, ahora, una vida de adoración. No solamente tienes que crecer, sino tienes que llevar a la acción esto. La Biblia presenta el propio ejemplo de Jesús. Vamos a Lucas 4:16. Lo primero que Jesús hizo cuando inició su ministerio, esto es lo que dice la palabra de Dios. Lucas 4:16. Yo me lo sé de memoria, pero prefiero leerlo. Dice: y fue a Nazaret donde se había criado. Estaba en Nazaret, en su pueblo, allí en su barrio. Yo soy de Arequipa, de un barrio llamado Tingo. Ese es mi barrio, ¿de acuerdo? No tengo, pero Tingo, vivo en Tingo. Dice la palabra de Dios: y en el día sábado, literalmente, entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Jesús no solamente leía la Biblia en el sábado en su templo, en su sinagoga, sino aparte era un predicador. Ahora, no todos vamos a predicar, no es necesario que tú prediques, pero tú comparte. Tu forma de predicación es diferente. Tú puedes compartir esperanza, ¿de acuerdo? Por eso, comparte este link con tus amigos, suscríbete para que estemos más pendientes de este canal, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué día? ¿Qué día es? El Señor el día sábado iba a su sinagoga, a su templo, ¿de acuerdo? Había un templo grande, pero habían templos locales en los barrios, las sinagogas. Así que tú comparte, participa, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Ahora, en cuanto a la vida social, claro, los cristianos tenemos que ser felices. No podemos encerrarnos nosotros en un convento. Por eso es un error que algunos cristianos, por hacer mejores cristianos, decidan marcharse a las montañas. Donde estés tienes que brillar, eres la sal de la tierra. Mira, ¿qué principio divino debe regir nuestro estilo de vida? 1 Corintios 10:31, ¿de acuerdo? Estamos leyendo el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque en el Nuevo Testamento la iglesia como tal se da. En el Antiguo Testamento es un pueblo. No hay en el pueblo gente de otra fe, es casi un pueblo homogéneo. Pero en el Nuevo Testamento ya vemos personas de diferentes lugares, entonces es más real el caso, ¿de acuerdo? 1 Corintios 10:31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, puedes comer, disfruta. Si hay un cumpleaños, ve al cumpleaños. Si hay una fiesta familiar, disfruta. Algunos cristianos deciden renunciar a la vida social porque creen que es un pecado. Te estás equivocando. Vamos a estudiar a Daniel después. Vamos a ver que el lugar donde Daniel compartía más su fe era en las mesas.
Allí en las mesas Daniel compartía su fe. Disfruta de las comidas de tu tierra. Pero dice la palabra de Dios, si coméis o bebéis o haced alguna otra cosa, hazlo para la honra de Dios. Así que yo he puesto allí, como ven en la imagen, allí en la pantalla, hay unos cascos, unos audífonos. Escucha música, busca música cristiana, busca música que te eleve tu espíritu, ¿de acuerdo? No busques música que te maltrate los oídos y encima te fomente en ideas pues antimorales, cosas. Busca música que te gusta, la música de tu tierra en la que has nacido, como por ejemplo. Bien, seguimos. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, son las 8:56, te voy a pedir 5 minutos más si no te importa. Hay 3 principios que deben regir nuestra vida. Ahora, en cuanto a la vestimenta, ¿de acuerdo? Yo no soy modisto, yo salgo todas las noches con este jersey, en este caso es morado y el azul. Los hermanos que me conocen saben que del azul no salgo yo, así que no crean que lo tengo de todos los días. Tengo varios, pero lo voy cambiando. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Dice, hay principios. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 2, 8 al 10, ¿de acuerdo? Aquí hay unos principios que el Señor recomendó Pablo a la iglesia. Bien, vamos a empezar. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios así. Miren, vamos a empezar. Dice, quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros miramos a las hermanas, pero nosotros estamos llenos de ira y contienda. Pablo empieza diciendo esto: quiero que los varones se calmen, levanten las manos y oren al Señor. Y ahora empieza el Señor. En su tiempo, en el tiempo de Pablo, habían contextos diferentes, habían lugares en los cuales una mujer, si se descubría el pelo, era considerada una ramera. Y había lugares donde una mujer, si se tapaba el pelo, era ramera. Cambiaba el sentido. Entonces Pablo intenta dar un consejo para la iglesia. Ustedes saben que las familias musulmanas se cubren el pelo. Y si se conocen a Jesús, ¿por qué deben quitarse el velo de la cabeza? Que lo lleven, porque eso no afecta en nada a su fe. O sea, Pablo está hablando a una iglesia multidiversa. Entonces ahora pasa Pablo a lo que quiere decir. Dice, asimismo, si los hombres deben estar tranquilos, no ser rencorosos, dice, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, que estén guapas, claro que sí, con sensatez y decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa. En el tiempo de Pablo, las personas gastaban muchísimo dinero para vestirse y dejaban poco para comer. Entonces, si yo llevo este texto para hoy, y a veces nosotros, los hombres, juzgamos a las demás, yo quiero decir algo a los hombres. Bueno, pues, ¿y qué coche conduces? ¿Y qué traje te pones? ¿Qué reloj llevas? Probablemente mi reloj cueste más que el traje de mi esposa. Seamos sensatos. El mensaje es, sé decoroso, hombre y mujer, ¿de acuerdo? Viste con decoro. Yo no ando pues con una camiseta que se me ve hasta el ombligo. Hace tiempo perdí la forma. ¿De acuerdo? Dice, no con sensatez y decencia, para todos, no con peinados ostentosos. En el tiempo de Pablo, las personas, las prostitutas en algunos lugares se ataviaban de oro. ¿De acuerdo? Así que seamos sensatos. El mensaje es para todos, ni unos ni otros, para los dos. Bien, entonces avanzamos, ¿de acuerdo? Pudor, modestia, pudor, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos. ¿Por qué no participamos en espectáculos inconvenientes? Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 2:21, ¿de acuerdo? 1 de Pedro 2:21. La palabra de Dios dice así: porque para esto fuisteis llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, el circo romano era el evento por antonomasia. En el circo romano se mataba gente, se echaba a los esclavos, los gladiadores, la gente moría. Y Pablo pues dice, pues ustedes son cristianos, estos lugares no son para que vosotros vayáis. Yo conocí alguna vez jóvenes que iban a las discotecas, ¿no? Terminan bebiendo alcohol, hay drogas. Tú sabes dónde debes pisar, dónde llevar tus pies. Yo no soy un alguacil, pero el Señor que te diga en tu corazón.
Tú cuando entres a algún lugar, pregúntale al Señor, Señor, ¿tú vas a estar conmigo aquí? ¿Tú quisieras estar conmigo aquí? Y si Él te responde en tu corazón y te dice que no, pues ya sabes que tienes que irte a tu casa. Vayamos a lugares convenientes, ¿de acuerdo? Vayamos a lugares convenientes. Muy bien, entonces vamos a ver lo que dice. Dice fuimos llamados a seguir sus pasos. El Señor jamás entraría allí, ¿de acuerdo? Bien, siguiente pregunta. ¿Qué recomendación hace Pablo a aquellos que desean vivir piadosamente? ¿Tú quieres ser un seguidor del Señor? La palabra piadoso es que quieren vivir siguiendo al Señor, ¿de acuerdo? De forma sencilla, de forma noble. Y todos vosotros sois personas nobles que amáis al Señor. Son las 9:01, ya vamos a acabar. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. No nos adaptemos a las corrientes de este mundo. Y aquí yo tengo mucho que decir, pero no tengo tiempo. Pero quiero decir dos palabras. Hoy la sociedad está dividida. Y unos te dicen que si no haces tal cosa, eres un tal por cual. Y si haces tal cosa, eres. No. Tú vives en tus convicciones. No es política, no es filosofía. Tú eres un cristiano y tienes un Señor. Y el Señor te invita a que tú vivas de forma piadosa. No le compres el discurso a nadie, porque en la política, en la filosofía, son ideas humanas, aunque hay cosas buenas, también hay trampas, ¿de acuerdo? Vive en el Señor. Muy bien, nos quedan 2 slides para terminar. No os conforméis a este mundo, estad fuera de este mundo. Vuestra mente está en las cosas del Señor. Y terminamos, a ver, con esto. ¿Qué debo hacer? Primeramente, ser renovado y transformado por su Espíritu Santo. Vamos a ver Romanos 12, 1 y 2, aquí mismo. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Entonces, deja que el Señor te transforme y tú vas a ver cómo dejas de hacer cosas. Yo tengo hermanos que me han contado testimonios maravillosos, hermanos pues que tenían los pies de trompo, hermanos que el codo se les levantaba solo, le decían, vamos a darnos de pistolazos, iban los hermanos a beber. Pues, de pronto conocieron al Señor, ahorraron su dinero, no estropean su cuerpo, la esposa está más contenta, la vida cambió. Hermanos que eran chimeneas, caminaban todo el día como locomotoras, conocieron al Señor, el Señor los fue transformando poco a poco. Deja que el Señor te transforme, ¿de acuerdo? Bien, establecer comunión con el Señor. Son las 9:04 y ya vamos a acabar. Mateo 6:33, ¿de acuerdo? Vamos rápidamente. La lección era un poquito larga hoy. Así que Mateo 6:33. Dice la palabra de Dios así. Dice, buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, de Dios, y todo lo demás os será añadido. Busca al Señor primero y deja que Él transforme tu vida. Y finalmente, aspirar al objetivo, al blanco, a la meta de Dios. Mateo 5:48 dice, vosotros sed pues perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Intenta vivir conforme al Señor. Cambia tu vida. Deja que el Señor transforme tu corazón. No luches con Él. Yo te invito esta noche, soy el pastor Wilson Lagos, tu amigo desde Londres. Te invito a que dejes que el Señor transforme tu vida. Y Él hará que tu vida sea una vida maravillosa. No importa lo que pasó antes, no importa el tiempo que hayas perdido, yo ya he perdido. Siempre en el Señor tenemos una segunda oportunidad. Siempre en el Señor hay un segundo camino. El camino es Jesús. Te invito esta noche a que me acompañes. Antes de terminar, quería simplemente mencionar a Vicente, tu pedido especial, a Marlon, oración por la familia Mendoza Zarzosa. Dios te bendiga, hermana Angélica, hermano Rafael Lorenzo. Dios te bendiga por estar ahí con nosotros. Y los hermanos que están en los chats, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración y terminaremos este programa. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos acompañas y tú eres bueno. Esta noche queremos amoldar nuestra vida a tu voluntad. Tú irás transformando poco a poco nuestros corazones, porque el que cambia eres tú con tu Espíritu Santo. Y un día seremos semejantes a ti, perfectos, como dice la palabra de Dios, a tu imagen y tu estatura. Así que en estos días deja que nuestras vidas sean como las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, mañana no tendremos el programa, lo siento mucho, no quiero grabarlo porque no es real.
Las cosas son reales las que hacemos aquí. Tú pidiendo y todos juntos orando. Mañana haremos una pausa, estaremos de 7 a 8 horas de Londres con la recepción del sábado y nos volveremos otra vez a encontrar el día lunes con la fe de Jesús, con la lección 20 y final. Pero el martes continuaremos otro ciclo y estaremos pendientes de los cambios que se darán según estas circunstancias del COVID, ¿de acuerdo? Pero estaremos juntos, no nos volveremos a separar. Que Dios te bendiga esta noche. Un fuerte abrazo, nos despedimos con la canción que termina el programa. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque sientas que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez.